Bueno, he querido conversar hasta ahora con Luis Oliveros a propósito, justo un comentario que ha hecho Luis Vicente León en sus redes sociales con relación a la economía. Hablaba de que comenzaba a normalizarse la economía después de dos meses o de meses bien complejos, o dos trimestres bien complejos entre el año pasado y este año. Y también Luis, hace no mucho, o al menos así reseñaron algunos medios, había reseñado que vendrían un par de meses de baja inflación. Y quiero comentarles si definitivamente comienza a estabilizarse la economía venezolana. Entiendo que es un comentario complejo o comentario o una afirmación compleja en medio de un contexto económico como el nuestro, ¿no? Pero definitivamente, ¿cuáles son los indicadores que en este momento rigen la economía venezolana y que pudiesen pensar que el segundo trimestre de este año podría ir mejor que el primero? Buenos días y bienvenido, Luis. Hola Shirley, hola Shirley, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mira, sí, primero hay que mirar la inflación, ¿no? Uh-huh. Y nosotros allí tenemos, como venezolanos, tenemos un PhD por todo lo que nos ha pasado en tema inflacionario. Y hemos visto marzo, los resultados, aunque todavía no tenemos cifras oficiales del Banco Central, el cual, por cierto, no publica desde octubre la inflación, pero tenemos entre empresas privadas y el Observatorio Venezolano de Finanzas, hay como un consenso en torno a que la inflación estuvo alrededor del 4%. Veníamos de inflación de 40%, de 20%, también cifras extraoficiales, en los primeros meses del año, y pareciera que marzo, abril, vamos a tener una inflación de un dígito, una inflación de 4-5%. Aquí la principal variable a tener en cuenta es la variación del tipo de cambio, el cual vimos como prácticamente en marzo no se movió, tuvo una variación menor al 1%, y en lo que va de abril tampoco ha tenido una variación muy grande. Uh-huh. Aquí lo fundamental ha sido la inyección de divisas por parte del gobierno en el mercado cambiario. Y bueno, también que marzo es un mes atípico, porque todos sabemos lo que pasa en marzo con el pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero bueno, pareciera que históricamente es así, marzo, abril y tal vez hasta mayo, Uh-huh. tenemos un comportamiento inflacionario bastante bajo, son temas estacionales, y por otro lado la estrategia del gobierno en inyección de divisas ha sido un poquito más agresiva que en los primeros meses del año, lo cual ha permitido que esa variación del tipo de cambio esté bastante controlada, y oye, por eso pudiéramos pensar en una inflación más baja para estos meses. Esto sin lugar a dudas puede tener repercusión en el consumo. La gran pregunta aquí es, bueno, el tema de los salarios está bastante comprometido. El gobierno ha hablado de que no puede aumentar los salarios porque no tiene recursos. Y lo que es actividad económica, vimos que en Semana Santa las cosas fueron un poco mejor, y no lo digo yo, lo dicen los mismos gremios. Hablan de un periodo de Semana Santa un poco mejor de lo que tuvo el año pasado, lo cual es una buena noticia. Ahora bien, vamos a hacer una estabilización, y ahora sí esta economía vuelve a crecer como loca, y un boom otra vez de consumo y de crecimiento. Uh-huh. Mira, yo creo que tenemos que esperar un poquito más, ¿no? Yo creo que el tema del comportamiento de la actividad económica viene muy supeditada al tema petrolero. Creo que si bien pudiéramos ver en la estabilización de la inflación y una buena noticia, creo que todavía falta un poquito más para pensar que viene un crecimiento económico robusto y sostenido. Creo que hay muchas cosas todavía que no están muy claras, ¿no? Yo no creo que vayamos a tener un crecimiento económico de más de 10%, que como fue el año pasado. Uh-huh. Tal vez pudiéramos estar en torno al 3-5%, pero creo que todavía falta mucho. Todavía tú lo dijiste al inicio. Lanzar esos pronósticos en una economía como esta es un poquito complicado, pero tal vez uno es más optimista por lo que está viendo en este último mes, en estas últimas semanas, Sí. de lo que vimos en enero y febrero, que fue bastante negativo el Sí, comportamiento de la economía. es decir, parte del comentario es un poco analizando los últimos dos trimestres que fueron difíciles, ¿no? Quizás el último Sí, trimestre. Así sí. como, bueno, uno compara esta economía con lo que fue la economía del 2017. Por supuesto, comparado con esos años, bueno, Wow. Venezuela está un poco mejor. Ahora, Sí, fíjate, tú comentabas justamente, hablabas de cuánto puede crecer la producción petrolera. En un país que depende básicamente del petróleo, la pregunta es, bueno, si no se puede crecer mucho más producto de las sanciones, ¿qué margen podría tener el gobierno de efectivamente aumentar los salarios y que la economía crezca, ¿no? mira,
esa pregunta yo creo que la de la quiniela en Venezuela, la más importante, hasta dónde puede llegar la producción petrolera. Vimos el último informe de la OPEP, que según las fuentes secundarias, que es el mercado, Venezuela está produciendo 700.000 barriles aproximadamente. Según el Ministerio de Petróleo de Venezuela, estamos en 750.000 barriles, ¿no? Esa diferencia puede ser algunos envíos, puede ser el tema de condensados, puede haber algunas explicaciones allí. El tema es hasta dónde podemos crecer. Bueno, mira, si no hay retroceso en las licencias, en la flexibilización con Chevron, pero tampoco hay avance. Chevron no puede perforar un pozo nuevo. Chevron tiene limitaciones para invertir porque sigue teniendo sanciones muy fuertes, y no hay avances en otras licencias con otras empresas petroleras. Mira, nuestro escenario es que la producción venezolana puede llegar a lo sumo 850.000 barriles, ¿no? Diciendo 850 está siendo muy, muy optimista, ¿no? O sea que el margen de maniobra es tal vez un incremento del 10% en lo que resta del año. Eso es muy poco. Obviamente te va a generar flujo de caja, un mejor flujo de caja, es un incremento de 10%, sin lugar a dudas es una buena noticia, pero no te va a alcanzar ni para llegar a 900.000 barriles, no te va a alcanzar para cumplir las metas de más de 1 millón que se ha propuesto el gobierno, y tampoco te va a alcanzar para que ese incremento permee en los demás, en todos los sectores de la economía venezolana. Si hay retrocesos en las licencias, nosotros vemos que ese 700.000 barriles va a disminuir y pudiéramos retroceder hasta 600 o menos. Y si hay avances en las licencias, si pudiéramos llegar a un 850, 900.000 barriles, nosotros no vemos factible que lleguemos al 1 millón de barriles este año. Ojalá nos equivoquemos y lleguemos al 1 millón de barriles. El tema de las licencias, el tema de sanciones es fundamental para la recuperación petrolera, y si ocurre la recuperación petrolera, veríamos una mejora en lo que es la actividad económica en Venezuela. Sí, ahora, hablemos del sector privado y qué tan dependiente es hoy en día del gobierno. Si la pregunta es, ¿el sector privado al final termina dependiendo de las gestiones que se hace, bueno, el gobierno con el petróleo venezolano, o definitivamente hay cada vez un sector independiente o un sector privado mucho más independiente del el petróleo en este momento, como para, bueno, haber logrado de alguna manera un crecimiento parcial en la economía venezolana? Mira, si bien el sector privado ahora es más independiente de lo que era hace unos años, el tema del gobierno, porque no depende, o sea, ya sabe que tiene que generar divisas, un conjunto de cosas, ¿no? Sin embargo, las variables macroeconómicas le inciden, entonces allí es donde tiene que mirar y tiene que empezar a ver cómo se comporta el tema petrolero, cómo está haciendo las cosas el gobierno, porque, mira, una empresa que esté trabajando independientemente, que esté invirtiendo, que esté haciendo muchas cosas, va a depender, por ejemplo, de que el gobierno a lo mejor baje el flujo de divisas al sector, al mercado cambiario, y la tasa de cambio se le dispare. Y eso le va a generar problemas de precio, le va a generar problemas de costo, le va a generar un conjunto de problemas. Si bien sigue siendo independiente, sigue siendo más independiente que en los años anteriores, y la empresa privada ha aprendido muchísimas cosas en estos años, la ha aprendido por las buenas y por las malas, tenemos un sector privado, yo te diría que mucho más robusto desde el punto de vista de aprendizaje de los años anteriores. Sigue dependiendo de un entorno macroeconómico que ahí es muy poco lo que puede hacer, porque tienes al gobierno el cual dicta las políticas públicas, y si la inflación el gobierno no la puede controlar, si el gobierno no tiene muchas herramientas para incrementar gasto público y con eso generar crecimiento económico, obviamente se está viendo afectado. Ahora, el otro punto, Luis, es en vista de este panorama, la posibilidad de que el sector privado siga invirtiendo en Venezuela. ¿Es limitado también? Sí. Ojo, hay que decir que buena parte del crecimiento económico que tuvimos entre 2021 y 2022 descansó en los hombros del sector privado, ¿no? El sector privado es prácticamente una de las bases fundamentales de este crecimiento económico, pero sí, no todos los sectores en Venezuela pueden invertir porque no están teniendo un crecimiento. El crecimiento no es uniforme, el crecimiento no es simétrico, pero sí hay sectores que siguen creciendo, lo vemos en sectores como alimentos, sectores como medicinas, tecnología, comercio, pero no son todos los sectores de la economía que están invirtiendo, porque tampoco lo pueden hacer. O sea, no están viendo una recuperación de su demanda, no están viendo una recuperación de lo que es su mercado, como están viendo otros sectores. Lo otro, Luis, y ya para cerrar, aunque me queda un tiempito más,
el resumen de esto es que definitivamente va a haber un segundo trimestre mucho mejor que el primero, pero eso puede mantenerse a lo largo del tiempo Mira, tan, digamos, tan activo como, bueno, como fueron. Fíjate que en diciembre sí, efectivamente hubo como un frenazo, por así decirlo, a lo que venía gestándose. La pregunta es si esta ligera mejoría pudiese mantenerse y qué podría garantizar que eso se mantenga a lo largo del tiempo, al menos a lo largo de este mira, año. sí, primero, a ver, yo no soy tan optimista de que vayamos a ver un segundo semestre del año espectacular Ujú. y que vayamos a ver un crecimiento económico de 10%. Yo creo que todavía me falta información para poder llegar a esa conclusión. Tal vez uno está viendo el tema de la recuperación petrolera con Chevron, uno está viendo que tal vez pueda seguir incrementando un poco más la producción, eso te va a generar indudablemente efectos en el resto de la economía, pero no son unos efectos muy importantes, porque recuerda, Venezuela estaba produciendo 3 millones de barriles hace poco. Ahorita estamos felices porque pasamos de 600 y pico a 750, Ujú. pero 750 sigue siendo un número muy bajo. Esta es una economía que perdió 75% de su tamaño en 7 años y ha crecido 2% en el 2021, 10% en el 2022. Todavía le falta más, casi 70% para recuperarse, porque es el 2 y el 10% del tamaño de una economía que era muy pequeña. Entonces, obviamente, ojo, no es muy difícil crecer, pero todavía los problemas económicos en Venezuela están latentes. Tiene un problema institucional, tiene un problema inflacionario que no te lo terminas de sacar de encima, tienes un tema de credibilidad ante las políticas públicas, petrolero, y bueno, aquí podemos pasar todo el programa hablando Sí. de esto. Tú hablas de problemas económicos, ¿cuál para ti es el principal? ¿La inflación? Para mí inflación, el tema, es que yo colocaría como dos o tres en el mismo nivel. El tema de inflación, Venezuela no ha podido acabar con el tema inflacionario de volver a tener una inflación de un dígito anual, lo cual es algo normal en el mundo. Hoy estamos felices porque tuvimos 4% en marzo, pero 4% en marzo, tú lo comparas en un mes, América Latina va a 5 o 6% anual, y nosotros estamos felices porque tuvimos 4 solamente en marzo. Y hay preocupación, hay países que están en 6% anual y están muy preocupados, ¿sabes? Un poquito para entender la magnitud de nuestro problema. Entonces, yo lo que diría es, este año va a ser bueno. Mira, va a depender un poco del tema petrolero, va a depender un poco de la lucha antiinflacionaria del gobierno. Yo todavía yo le recuerdo a la gente, el año pasado tuvimos inflación más o menos baja hasta julio del año pasado y luego en agosto vimos cómo el tipo de cambio explotó, o sea, porque se estaban haciendo las cosas mal. Entonces eso también hay que decirle a las empresas. Recuerden que esto es una economía que puede ir medianamente bien en la lucha inflacionaria, pero llega agosto y empiezan a salir las cosas mal. O que el gobierno se vuelve a inventar un IGTF, que fue otro de los frenazos de la economía el año pasado. Entonces, al final, tienes un sector privado que está tratando de invertir, hacer las cosas bien, pero pareciera que el gobierno no termina de hacer todo su papel de potenciar la actividad económica, de convertirse, en ese agente económico que te ayude a crecer, sino que es un agente económico que a veces te genera perturbaciones. Bueno, yo te agradezco mucho, Luis, que me hayas acompañado esta mañana un poco para entender. Fíjate que la percepción, entiendo que los economistas, bueno, manejan estas variables, pero parte del, quizás el asombro, ¿no? De la gente es que, bueno, en la calle no se percibe de esa manera, ¿no? Sí, Eh, y una de las cosas, disculpe, Shirley, es sí. que pareciera que ese crecimiento económico que estábamos empezando a tener el año pasado se acabó muy rápido. Ujú. Y esas expectativas de que, bueno, ahora vienen unos años de crecimiento, bueno, mira, pero hay que recordar que Venezuela sigue teniendo los problemas económicos allí que nos están atacando y que indudablemente nos iban a empezar a generar afectación, o sea, y problemas. Lo que pasa es que pareciera que esa gasolina, ese crecimiento económico, se acabó o por lo menos disminuyó su fuerza muy rápido y la percepción de la gente es, wow, este primer trimestre donde había ciertas cosas donde podíamos mejorar, mucha gente te lo dice y te lo dicen en empresas, hubo caída del consumo, oye, 15, 20, 25% dependiendo de la empresa con la que tú hables, y son empresas grandes. Y había mucha o sea, la gente no se lo creía, porque, oye, veníamos en 2022 bastante bueno y el 2023 prometía. Y el bajón del consumo y obviamente el tema de expectativas te está generando que ahora, oye,
oye, ¿qué es lo que va a pasar en el segundo trimestre? Aunque las cosas mejoren muy rápido, pareciera que el segundo trimestre tampoco va a ser tan bueno como el que uno estaba esperando. Te agradezco mucho, Luis. Luis Oliveros fue mi invitado esta mañana, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Igual para ti, 6:49. Vamos a hacer una pausa con nuestra recomendación musical del día.